Estudiantes del sexto de secundaria, continuamos con el tema sobre las coordenadas polares. En esta oportunidad vamos a explicar cómo relacionar las coordenadas polares con las coordenadas del eje cartesiano. Aquí tenemos el eje cartesiano, que es el tema que ya vimos. Si nosotros trazamos desde el eje horizontal una línea hacia el eje, ese punto, este punto de aquí me está indicando una coordenada X. Si trazo una línea desde el punto hacia el eje vertical, este punto de aquí, esta distancia desde el origen hasta el punto representa la coordenada Y, de tal modo que este punto de aquí va a representar dos coordenadas, X con el eje X y Y que representa el eje Y. Eso es lo que se da en el sistema de coordenadas cartesianas, la representación de un punto en el plano cartesiano. La representación de un punto en el plano polar se representa de la siguiente manera. Si trazamos desde el origen una línea que va a ese punto que está aquí, esa distancia que va desde el origen o polo hacia el punto polar, que es este, me va a dar una distancia R, y aquí tendría un espacio engendrado que se llamará el ángulo θ. Si trazo desde el punto hacia el eje del polo una línea, eso me dará una distancia desde el origen hasta el punto, como está en el eje polar, en el eje de las horizontales, le voy a llamar a este punto X, a este espacio X. Y si trazo una línea desde el punto hacia el eje de las Y, eso me va a dar una distancia desde el origen al punto que le voy a llamar Y, de tal manera que esta parte de aquí, como es paralela a este, también va a ser igual, llamado Y, y este, paralelo a este también va a ser llamado X. De tal manera que vamos a relacionar entonces el sistema polar con el sistema de coordenadas cartesianas. Vamos a utilizar entonces las funciones trigonométricas para aplicar a este ángulo que está aquí. Este ángulo que está aquí es un ángulo de 90 grados, por lo tanto a este ángulo nunca le vamos a aplicar las 6 funciones, pero sí a este ángulo o a este ángulo. En este caso vamos a referirnos a este ángulo θ que está cerca del origen y vamos a aplicar la primera relación trigonométrica, que es el seno. El seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa. Recuerden que aquí tengo un triángulo rectángulo formado. Este es un cateto, este es otro cateto y esta parte es la hipotenusa. Vamos a aplicar a Pitágoras. Si yo quiero encontrar el seno de este ángulo, el seno es igual al cateto opuesto al ángulo. El cateto opuesto es el que le queda al frente entre la hipotenusa, que es el lado más grande del triángulo. Entonces, el cateto opuesto sería entonces Y entre la hipotenusa, que sería R. De tal manera que aquí sí estoy relacionando ya las funciones trigonométricas con las coordenadas polares. Si yo quiero despejar a Y sobre R va a ser igual al seno del ángulo. Estoy reorganizando la ecuación. Y si quiero despejar a Y, voy a pasar a R, que está dividiendo, multiplicando para aquel lado, de tal manera que Y va a ser igual a R por el seno de θ, en este caso el ángulo. De tal manera que encontré la primera fórmula para hallar la coordenada Y. Bien, esa es la primera función. Para hallar la coordenada X,
voy a aplicar la segunda función, que sería el coseno del ángulo, que va a relacionar al cateto adyacente entre la hipotenusa. Según mi triángulo, el cateto adyacente a ese ángulo de referencia es este y su hipotenusa es este. Entonces, el coseno va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso sería X, entre la hipotenusa, que sería R. De tal manera que ya tengo mi relación y voy a despejar a X reorganizando la ecuación. X sobre R es igual al coseno de teta o del ángulo. Y si voy a despejar X, paso a R, que está dividiendo, la paso multiplicando. Y X va a ser igual a R por el coseno del ángulo teta. De tal manera que he hallado entonces ya las dos fórmulas para encontrar las coordenadas X y Y si me dan a una distancia y a un ángulo. En el caso de que yo quiera encontrar la distancia, si me dan dos lados, en este caso la distancia es R. Si quiero encontrar a R, esto sería hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado es igual a los dos cuadrados de los dos lados. En este caso tengo un cateto al cuadrado, que sería X al cuadrado, más el otro, tengo un cateto al cuadrado, que es X al cuadrado, y el cuadrado del otro lado, que es Y, porque ya esta sería entonces la aplicación del teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso estoy aplicando a Pitágoras. Si quiero encontrar entonces, aquí tengo hipotenusa al cuadrado es igual a un cuadrado, a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso tendría el cateto adyacente y el cateto opuesto. En este caso entonces, si quiero despejar a R, si quiero hallar a R, que sería la distancia, cuando me den la distancia, va a ser igual, ese exponente, ese 2 que está como exponente pasa hacia la derecha como radical, y entonces me quedaría que X al cuadrado más Y al cuadrado, de tal manera que R va a ser igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Con esta fórmula puedo entonces hallar la distancia del polo si me dan dos lados. De tal manera entonces que me quedaría solo aplicar la regla para encontrar este ángulo. Para encontrar el ángulo, yo tengo entonces otra función trigonométrica, que es la tangente. Vamos a ponerla por aquí, que es la tangente del ángulo al cual hacemos referencia, que es este. La tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Sería entonces el cateto opuesto a ese ángulo sería Y. Y entre el cateto adyacente, que sería X. De tal manera que la tangente del ángulo teta es igual al cateto opuesto entre el adyacente. En este caso sería Y entre X. Pero lo que me interesa encontrar es el ángulo. Aquí tengo la tangente del ángulo. Quiero despejar el ángulo. Para despejar el ángulo, entonces, el ángulo teta va a ser igual, pasa multiplicando la tangente. Vamos a buscar la inversa de la tangente, que se escribe arco tangente. Arco tangente, que sería la inversa de la tangente de esta cociente que está aquí, de Y entre X. Es decir, después que encuentro el cociente del cateto opuesto entre el adyacente, entonces a esto lo multiplico por el arco tangente y eso me va a dar el ángulo. De esta manera entonces tendría las fórmulas que me van a ayudar a relacionar o a convertir, si me dan un punto en coordenadas polar, para convertirlo a coordenadas cartesianas, o al revés, si me dan un punto en coordenadas cartesianas, para convertirlo a coordenadas polares. Así que espero que les haya gustado el video, y estas fórmulas las vamos a aplicar más adelante
cuando empecemos a analizar cada uno de los ejercicios.